Hola, ¿qué tal, apreciada tutora y apreciados compañeros y compañeras? Mi nombre es Darwin Martínez Sánchez, estudiante de Artes Visuales, y este es mi análisis para el documental Ozonas y Vida, Muerte, Tierra, Vida y Muerte en Tierra de Fuego del programa del curso de Antropología Visual. Bueno, comenzamos con el contexto y descripción general del documental. Aquí podemos ver su ficha técnica, el lugar, la duración, el director fotográfico, la productora y el reparto. Continuamos con el resumen general de contenido. Los Zonas, Vida y Muerte de Tierra de Fuego es un documental que trata y aborda principalmente cómo una cultura es completamente desaparecida y eliminada por la colonización. Cuenta desde la perspectiva de los descendientes directos de esta comunidad cómo fue el horror vivido por sus ancestros. También hace referencia al honor y honor a la última mujer, Ona, quien quedó sola después del holocausto sufrido por su comunidad, que se cuenta a detalle en cada una de las etapas del proceso, desde cómo eran sus vidas antes de la colonización y cómo fue después que este pueblo fue traicionado por blancos, a quienes recibían con hospitalidad y afecto, mismos que borraron del planeta a toda su gente. Los zonas fueron despojados de su tierra, de sus costumbres, fueron infectados con enfermedades por el hombre europeo, obligados a salir de sus territorios, posteriormente condenados, y esta era una realidad que vivieron ellos y que hasta nuestros tiempos podemos observarla también en algunos gobiernos. Decisiones y narrativas Decisiones narrativas y estructura temporal. La narrativa de este documental está organizada de forma cronológica lineal, ya que se van contando los hechos en sus diferentes épocas en forma ascendiente y con el pasar del tiempo hasta la época de la creación del filme, abordando cada situación en su respectivo momento, en orden cronológico, desde la época más antigua colonial hasta la época de los descendientes de los zonas. Pienso que el momento clave número uno es el matriarcado, donde se les da inicio, donde se les cuenta a los jóvenes zonas cómo era el matriarcado al principio, donde las mujeres eran dominantes de los hombres. Estas se disfrazaban de deidades y les hacían creer que eran dioses, y bueno, los mantenían completamente dominados hasta que ellos las descubren y las matan casi a todas, pero no matan a las niñas que no tenían nada que ver y por supuesto eran inocentes. Y luego toman ellos este papel en la cultura, en el rito del Jain, y son ellos ya quienes se disfrazan y les hacen creer también a las mujeres que son dioses y deidades, y esto le da inicio al patriarcado, que en un contexto sociocultural etnográfico nos permite saber el origen de esta población, sus costumbres y culturas. Siguiente. Decisiones narrativas. Bueno, el momento clave 2 para mí es el descubrimiento de Magallanes, que es en lo personal el pico de atención que tuve en todo el documental más importante, porque es el momento donde los zonas, bueno, donde Magallanes encuentra ese estrecho que luego llegaría a su nombre, y los zonas tienen un primer contacto con el hombre europeo. Fatalmente, desgraciadamente, en lo personal, porque es una historia demasiado triste en lo personal. Mi fuerte no son los documentales, eh, me encantan, pero yo prefiero que este tipo de historias tan tristes, esto es una opinión personal, queden más bien en el espacio onírico y no que sean parte de la realidad. Entonces, cada vez que se encontraban esporádicamente un naufragio, los zonas pues asistían a estos hombres europeos, los llevaban incluso a sus comunidades, los atendían, les brindaban comida, medicinas ancestrales y bueno, todo esto con tal de atenderlos bien, lo que mostraba que los zonas eran un pueblo bueno, y que luego posteriormente serían traicionados por estos mismos hombres y serían llevados al exterminio por estos hombres blancos por simple hecho de existir y por tener tierras aprovechables. Este momento me parece relevante porque demuestra cómo es el inicio del fin de esta comunidad, eh, y cómo fueron llevados a un destino de muerte, despojo y abusos. En este momento nos contextualiza de forma etnográfica una parte esencial de la historia de los zonas, ya que es ahí donde inicia el holocausto. Luego, el momento clave 3 me parece donde se le hace honor a Ángela, a la última indígena Ona, que fue la última indígena que vio la misión de Río Grande después que el hombre blanco obligara a los indígenas a refugiarse en este tipo de lugares para salvarse de la muerte, a manos de colonizadores o de las pestes y enfermedades que estos mismos europeos trajeron a sus comunidades. Y aún siendo Ángela la última
de su comunidad fue obligada a irse a la misión de Río Grande exiliándola. Los europeos trajeron vicios como el cigarrillo y enfermedades, lo que hacía que más fueran los que morían que los que nacían. A la época del filme, o bueno, en 1977, la población ona se reduce a un ona nativo y 5 mestizos, y luego llega el fin de la comunidad. Este momento documental etnográfico me parece relevante porque nos da un desenlace triste en lo personal y demuestra cómo un pueblo desaparece simplemente por el hecho de existir y poseer tierras aprovechables. Vemos también cómo indefensa una última integrante nativa ONA es obligada al exilio después de sufrir la desaparición de toda su comunidad, que visto desde otra óptica, esto le salva de la muerte porque el objetivo colono siempre fue el exterminio de todos y todas las indígenas de la comunidad ONA. Sin embargo, hay una reflexión que conlleva la construcción de memoria para las nuevas generaciones. Esto me parece importante, la conservación del saber y la preservación de la cultura. Lenguaje visual y sonoro. Desde mi punto de vista no habría una escena más importante ya que el documental está lleno de momentos importantes, pero guiándome por los picos de atención que tuve en la observación del documental, nombraría que el momento donde los indígenas tienen un primer contacto con los cononos y posteriormente exterminadores de la cultura Selknam. Esto sucede desde el minuto 21, donde se puede observar cómo fue el principio del fin de los Onas. Eh, hay muchos planos panorámicos para contextualizar al televidente. La narración en off se apoyó de planos y fotografías, planos a fotografías, algunas con zoom out, llevándonos a la época en que sucedieron los hechos. También hay planos abiertos y cerrados del lugar costero, haciendo énfasis en el tipo de zona donde desembarcaban los colonos de la cultura ONA. El sonido es ambiente con una voz off que va contando la historia, la atmósfera visual es suave, con colores que resaltan la naturaleza del lugar y el ambiente. Creo que fue muy acertado por parte del director o directora, de la directora más bien, de las directoras, todo el tema de planimetría que se usó, teniendo en cuenta que se trata de un documental supremamente etnográfico con una historia maravillosa y que nos lleva directamente a cómo era ese momento cuando los colonos llegan a la Tierra del Fuego y empiezan con todo su tema de expediciones y atrocidades a la cultura ONA. Representaciones humanas culturales y culturales. La figura humana, una es Kiepje, que aparece desde el principio del documental. La segunda figura humana es Angela Loich, por razones lógicas de ser el último viviente de la cultura ONA. Y la representación central cultural, me olvidé poner ahí, es desde el minuto 12, que es donde se explica cómo los Selknam vivían en grandes familias y cada uno tenía su territorio. No había un jefe como tal, pero sí un líder de casa del guanaco. Además explican cómo se iniciaban los hombres varones culturalmente, pasando a la vida de adultos. Esta ceremonia se llamaba el Jaín. Se les explicaba cómo, con el fin de mantener la tradición, este rito podría durar incluso meses. Esta es una parte muy importante del documental. Y la relación con la lectura de Martín J. Puedo decir que este es un documental de filme de cine participativo porque se incluye a los protagonistas reales de la historia y descendientes, permitiendo ser parte directa de la construcción del documental y permitiéndoles expresar con libertad y sus propias palabras toda la historia. Y creo que se podría incluir en el cine lineal. Em, y creo que la mirada etnográfica es bastante precisa y bien explicada porque se abordan todos los temas de mayor interés y le hace conocer al espectador cada uno de los pormenores en el desarrollo de la historia. Éticamente se cuida muy bien y se respetan los personajes, se les respeta su historia, se cuida la dignidad de los protagonistas reales de la historia y claramente se cuenta la historia en pleno consentimiento de los actores reales de la comunidad ONA. Bueno, mi querida profesora, este es mi análisis, espero sea de su agrado y muchísimas gracias. Hasta luego.